Dos bestias amigas. Este es el tema de la conferencia de hoy. Y la pregunta es, ¿quiénes estas dos bestias y qué impacto tiene esto sobre nosotros? Solo podemos comprender estas bestias si hemos estudiado el 7, donde los atributos de estas... Ahora, no estamos hablando de Daniel capítulo 6, porque estamos haciendo un seminario de Apocalipsis. No obstante, hay un video entero acerca de este tema. En Daniel capítulo 7, los atributos del poder de la luz. Allí está descrito un cuerno, lo cual también en Daniel es una entidad política o un rey o un reino. Y este poder sería diferente del primero, diferente a todos los otros reyes. Ahora, si usted estudia Daniel 7, verá que los atributos dados allí serán nuevamente en Apocalipsis 13. El mismo sistema será descrito en un formato diferente en Apocalipsis capítulo 13. Pero lo interesante acerca de esta entidad política es que es diferente de las otras. Y la razón por qué es diferente es porque es eclesiástica y también es un sistema religioso. Porque su mayor énfasis es la religión. Tiene una disputa con los santos del Altísimo. Poder blasfemio hacia el Altísimo. Daniel 7:25 dice, hablará palabras contra a los santos del Altísimo quebrantará. Entonces este poder tica y al mismo tiempo tiene una agenda religiosa. Y pensará en cambiar la ley, cambiará los tiempos y cambiará las leyes. Fascinante. Si piensa acerca de este sistema, y ese sistema se puede solo aplicar a la institución, y esta es Roma. Ninguna otra institución cubre cada aspecto específico del poder del pequeño cuerno, aparte de Roma. No tenemos tiempo para entrar en todos los detalles ahora. Este poder ya ha cambiado las leyes de Dios y los tiempos de Dios. Regresaremos a eso más adelante. Y serán entregados tiempos y medio tiempo. Encontramos esta profecía en Apocalipsis capítulo 11, donde este poder tendría poder para controlar por estos 3 años proféticos, que son las 1260 días proféticos o los 1260 años literales. Ahora, la bestia Apocalipsis 13 es una conglomeración de lo que tuvimos en Daniel capítulo 7. Hay aspectos que caracterizan a este animal. Tiene la cabeza de un león, la boca de un león. Ahora, el león representaba a Babilonia en Daniel capítulo 7. Luego tiene los pies de un oso, y el oso representaba a Medo-Persia. Y luego tiene el cuerpo de este leopardo, y el leopardo representaba a Grecia. Y luego tiene los 10 cuernos y 7 cabezas. Estos 10 cuernos representan los 10 reinos que tenemos en términos de las criaturas en Daniel. Y también los dedos de los pies de la estatua en Daniel capítulo 2. Así que esta bestia es una que agrupa en sus componentes o filosofía, si desea, Roma y Babilonia. Habla con la boca de... Entonces habla el lenguaje babilónico.
Me paré sobre el área de subir del mar a una bestia. El mar de multitudes las haste, entonces sale de entre las naciones, de 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas, allí tiene la conexión con Daniel capítulo 7. Este poder blasfemo contra del Altísimo sale de entre las naciones. En Daniel capítulo 7 vemos que sale en Roma y particularmente del imperio occidental Roma, y esa influencia sería a través del mundo entero. Y la bestia que vi era semejante y por eso esta bestia contiene a Grecia, contiene la filosofía y la iglesia romana, ciertamente tiene de los griegos, ya apoyan a Aristóteles y todos estos grandes filósofos y Orígenes y todos los eruditos griegos que surgieron más presentados. Sus pies ¿contiene Roma la filosofía de los medo-persas? Absolutamente sí. El Mitra es el impulso principal de la religión, hasta tiene triple que viene de Medo-Persa. Y su boca esta es la religión babilónica de Is y Osiris, de Baal. ¿Están todas estas cosas en esta representación? La respuesta es sí. Si vamos a Babilonia, el león era un símbolo babilónico, pero la triste historia es que el dragón, su poder, su trono y edad. Apocalipsis 13, 1 y 2. Nos cuenta la triste historia de que hay detrás del dragón, y el dragón no es nadie menos que el diablo mismo. Apocalipsis 12, 9, y de Satanás. Pero Satanás trabaja por medio de agencias humanas. En Apocalipsis 12, el dragón, obrando por medio de la Roma pagana, trató de destruir a Jesús. Fue un oficial romano que trató de matar al bebé Jesús, un gobernador que ordenó al ejecutador que lo crucificó, y un emblema selló su tumba, y una guardia cuidó su rumbo. Entonces allí está el aspecto romano. También se le dio boca que hablara arrogancias y blasfemias. Esta entidad político-religiosa blasfemaría contra Dios. Y le dio autoridad para actuar por 42 meses. Aquí hay un periodo profético, son 1260 días. Y abrió su boca para blasfemar de su nombre. Esto representa el carácter de Dios. Representa el servicio del santuario, y el santuario nos es el camino de la salvación, es decir, pide que las personas lleguen al poder salvador de Jesucristo. ¿Este poder eso? Sí, ellas con los santos, con María y toda clase de intermedios, hasta la iglesia misma, con sus delegados, para que ellos medien al hombre. Y dice el texto, y de los que habitan, que ellos blasfeman al mismo Dios del cielo. Apocalipsis 13, 5 a 6. Y se le dio autoridad por 42 meses. Así que haría esto abiertamente, públicamente, por 42 meses proféticos. 42 meses, 42 por 30 es igual a 1260 días. Un día por un año, día por año te lo he dado, Ezequiel 4, 6. Esto nos lleva a la misma historia que encontramos en Apocalipsis capítulo 11, donde el Papa Vigilio ascendió a la silla papal, el 538 dejó la protección de... Eso es historia, así que aquí tenemos la fecha del comienzo, donde el papado empezó a ejercer el poder, comenzó de Justiniano, el emperador, que había promulgado, dándole el poder para corregir a todo herético, es decir, para corregir a aquellos que se atreven a pensar por sí mismos. La supremacía legalmente reconocida del Papa comenzó después de Cristo y luego entró en efecto con el decreto del emperador, como dijo el corrector de los herejes. Hoy en día todavía alega ser la única institución que puede determinar lo que debemos creer, porque el papado clama infalibilidad y no puede cometer errores en asuntos doctrinales. La banca, historia en la universidad, dice, a la sucesión de los Césares siguió la sucesión de... Cuando Constantino dejó Roma, dio su poder al pontífice. Esto está basado en las de Constantino, las cuales son falsificaciones y han sido comprobadas como tales. Pero, sin embargo, esa es la historia. La transferencia de la herencia del emperador a Constantinopla fue un golpe triste para el prestigio de Roma, y en ese tiempo uno pudiera haber predicho una declinación rápida. Pero el desarrollo de la Iglesia y el crecimiento de la autoridad del obispo de Roma o el Papa, y la hizo nuevamente capital, esta vez la capital religiosa del mundo civilizado. Esta cita viene de la historia romana del Abad en inglés. Estos son los hechos. La Biblia dice, guerra contra los santos y vencerlos sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
Esta es una declaración profética. ¿Cuánta parte del mundo controlará ese? Todo. Todo el mundo. Entonces el poder dado sobre los santos 60 años, y este poder controlaría al mundo entero. La historia de los papas llenaron el lugar de los emperadores vacantes en Roma, heredando su... Constantino dejó todo al obispo de Roma, lo cual no es verdad, pero bueno, sin embargo, el papado es solamente el fantasma del imperio romano difunto que está sentado, coronado sobre su tumba. Entonces tenemos una emperador, hasta tiene el título, hasta tiene el Pontifex Maximus, título que romano, así que en efecto el papa es el emperador de Roma hoy. Seguido a la iglesia, Western Watchman, Fuente Católica, sí, no niega que la haya perseguido, que haya usado penalidades severas hasta la muerte y que tuvo al Estado ejecutando estas penalidades. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, mortal. Pero su herida mortal fue sanada. ¿Y qué dice? Algunos de la tierra se maravillaron en pos de la bestia. No dice eso, dice que toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Ahora, esta declaración aquí es muy interesante. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Algunas traducciones dicen tener una herida mortal. ¿Hay diferencia entre parece o como si fuera tenía una herida mortal? ¿Sí o no? Sí. Entonces parecía tener una herida mortal, pero quizás quizás solo a Jesucristo. Porque si este es el anticristo, el que está en el lugar de Jesucristo, sigue el mismo patrón. Este sistema se ha puesto a sí mismo como este sistema perdona pecados, este sistema te da una nueva oportunidad de vida, abre la puerta del cielo o del infierno, y este sistema también recibe una herida y es resucitado. Entonces el sistema es una falsificación de Cristo, por así decirlo. Pero parece tener una herida mortal. Ese es el periodo de los años, de los 1260 años, del 598. Una de las cabezas parece tener una herida mortal. Entonces en este periodo de tiempo parece morir, pero realmente no, sino que va a un destino. Pero como bestia, muere porque su poder político, y luego ese poder político se le devolverá y habrá una resurrección de esto. Esto es lo que la viviendo. Así que en el 1798, recuerden, el general Berthier hizo su entrada a Roma y suprimió el gobierno papal. Napoleón, con su ejército, por así decir, estableció un gobierno secular. Así se nos dice en la Enciclopedia Británica. Claro, bueno, sin mis comentarios sobre los masones. Desde febrero de 1798 y proclamó la República. Esa profecía al pie de la letra. La mitad de Europa creyó que el veto de Napoleón iba a ser obedecido y el papado estaba muerto. El papado moderno, Joseph Rick, y es como si estuviera citando la Biblia. Así que exactamente 1260 días y el asesinato de un francés en Roma en el 1700 es la excusa para invadir a Roma, y nos dice la fuente de Church History, la historia de la iglesia, y llevaron al Papa en exilio y la bestia recibió una herida mortal. Vi una de sus cabezas como herida a muerte, pero su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Ahora, seguramente esto no es posible. No todos van a seguir el catolicismo, o si lo harán. Se nos dice en Apocalipsis 13:3, esa es la que tenemos que preguntar. Recuerda el artículo del diario de San Francisco Chronicle, donde dice el Vaticano estaba en paz con Italia y las dedicatorias por ambos eran muy cordiales de ambas partes y la herida fue sanada entre los dos. Apocalipsis 13:7 dice autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Eso da miedo. Roma controlará el mundo entero. Eso es lo que dice. Entonces, un religioso universal controlando a las conciencias del mundo entero. Esa es la promesa. Adoraron al dragón. Así que si usted sigue este sistema sin querer, usted está de hecho adorando al dragón, al dio poder a la bestia.
porque este es un engaño. Cristo ha sido reemplazado por este sistema de anticristos, es decir, un sistema de Jesucristo, y dice el texto, y todos los habitantes adoraron a la bestia, así que él recibe también homenaje. Y tenemos una relación paralela con la relación de Dios Padre, Dios Hijo. Y el texto nos dice contra ella. Así que si usted se opone, se lo va a exterminar con guerra, probablemente. Y él abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo. Ya hemos discutido sobre el imperio de Cristo y a los que habitan en el cielo. Dios mismo es removido en las escrituras de ellos. Le adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Este verso en español es de la Reina Valera del Apocalipsis 13, 4, 8. Entonces, ¿usted no cree que es importante que los católicos romanos deberían de saber esto? Que si ellos están en ese sistema, intencionalmente operan con ese sistema, en realidad están adorando al dragón. Quedé, entre comillas, muy alegre cuando me enteré de esto. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Romanos 6. Así que si usted obedece a ese sistema, bueno, entonces usted es parte de él. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios me levantaré en mi trono y él quiere la adoración. Así que si adoramos al sistema, estamos en realidad adorando al dragón. El Papa ha sido, y creo que los profetas han visto hacia el final de los tiempos. Billy Graham pasará en la historia como el más grande de los papas modernos. Fascinante. Él realmente tiene una voluntad y una determinación para ayudar a la actualidad. Bueno, quizá eso debería ser corregido y decir espiritismo. Eso es maravilloso. Yo sé cuán difícil es para los líderes en estos asuntos. Así lo dijo. Ahora, ¿qué hay sobre el asunto de blasfemia? Apocalipsis 13:6. Abrió su boca para blasfemar contra Dios. Daniel 7:25. Hablará palabras contra el Altísimo. ¿Qué quiere decir hablar palabras contra el Altísimo? Hay dos definiciones en la Biblia. Juan 10:31, los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Así que si usted dice, yo soy, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, según Tesalonicenses 2:4, describiendo el poder del anticristo, diciendo que es Dios y tomando el lugar de Dios. Él dará el de los pecados, él hará cosas y otras cosas. Así que la Biblia define blasfemia como el a su derecho o poder que pertenece solo a Dios. Ahora, veamos las declaraciones papales. El diccionario eclesiástico de Ferrari en inglés. El Papa es de tan grande dignidad y tan exaltado que él no es un simple hombre, pero es como si fuera Dios y el vicario de Dios. Entonces hay una declaración papal donde el papado ha ser Dios, así como el emperador romano legaba a ser Dios. Haz lo mismo que él dice. El Papa Leo dijo, nosotros ocupamos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Aquí hay otra definición de blasfemia. Lucas 5:21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados? Sino solo Dios. Así que si usted dice que pues hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, nos dice 1 Timoteo 2:5. Aquí viene otro sistema. Y el Papa dice en la autoridad de los Dios, todos los nombres que en las Escrituras son aplicados a Cristo, por virtud de la cual está establecido que Él está sobre la Iglesia, todos los mismos nombres son aplicados al Papa. El Papa toma el lugar de Jesucristo. Y Dios mismo está obligado a atenerse al juicio de sus sacerdotes y de no perdonar o perdonar de acuerdo según si ellos los den absolución. La sentencia del sacerdote precede y Dios la suscribe. Increíble. Dignidades y funciones del sacerdote en inglés, volumen 12, página 27. Así que es más elevado que Dios. El sacerdote decidirá si eres perdonado o no, y Dios no tiene opción sino que de obedecer. ¿No es esto muy triste? Aquí tenemos una arrogancia de orden más elevada. Aquí hay otra declaración. El pobre pecador, él sabe
que no está hablando a un honesto. Él escucha las palabras, yo absuelvo tus pecados, y la carga horrible de los pecados cae de su alma para siempre. Shall I be a priest? Debería ser un sacerdote. Todas estas son declaraciones católico-romanas. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Apocalipsis 13, 9 a 10. Ahora, Daniel nos dijo algo acerca de ese poder. Nos dijo que cambiaría los tiempos y las leyes. Ahora, ya hemos discutido sobre esto. El papado de Dios abolió el mandamiento, hizo del cuarto mandamiento ahora el tercer mandamiento, y lo aplicó al domingo en vez del sábado. Dividió el 10º mandamiento en dos, para que todavía haya 10 mandamientos. Cambió la ley, ha cambiado los tiempos, ha cambiado Roma. Absolutamente. ¿Qué tiempos ha cambiado? Casi todo. ¿Qué calendario estamos siguiendo? Estamos guardando el calendario gregoriano. El calendario gregoriano. ¿Quién era Gregorio? Él era un papa. ¿Por qué Gregorio cambió el calendario? Porque él tenía que cambiar los tiempos. ¿Ve? Cambiar los tiempos. Ahora, hoy es un buen día para hablar acerca de esto, porque hoy es la fiesta de Ishtar. Déjeme reformular esto. Hoy es el día de Pascua. Y la fiesta de Ishtar y la Pascua son dos cosas muy diferentes. No existe tal cosa, digamos, Ishtar. Como ve, la judía era determinada, la Pascua judía era determinada por las fases de la luna. Y el día de la Pascua era determinado por la nueva luna. Entonces, salía la luna nueva, se empezaban a contar los días. Y la Pascua podía ocurrir en cualquier día, que ser un viernes, un sábado y un domingo. La Pascua podía cualquier día, dependiendo de la fase de la nueva luna. Pero la fiesta de la diosa Ishtar era en primer lugar, era en el primer día de la semana. Así que el papado cambió el calendario para que estuviera en línea con la fiesta de Ishtar. Y hoy en día han cambiado la regla del Antiguo Testamento, donde se dice que tiene que contar los días, y la cambiaron para que la fiesta de Ishtar pueda caer solo caer en domingo. Y en el pasado podía caer en cualquier día. Ahora, eso nos está diciendo que ellos se han distanciado del Cordero de la Pascua. Pero si usted, casualidad, porque esto puede pasar, y pasó hace unos años atrás, de hecho, no puedo recordar la fecha exacta, pero cuando el América es exactamente cuando ocurrió a propósito. Ocurrió que la fiesta de Pascua y la fiesta de Ishtar coincidieron y eran en el mismo día. ¿Qué hicieron entonces? Bueno, ellos se asustan, no les gusta eso. Entonces el Papa pospone la Pascua de una semana. Y eso es lo que hicieron. La Pascua por una semana para que no cayera en el día de la Pash o del Pesaj. Porque no se quiere tener nada que ver con lo que murió por nosotros. Se sirve a otro propósito. Ishtar es una fiesta pagana. Él cambió los días festivos. Él cambió los tiempos para que pueda caer en línea con eso. Él cambió el calendario entero para con las fiestas paganas, y él cambió la ley de Dios. Si alguno mata a espada será muerto. Y aquí la fe de los santos. Apocalipsis 3. Entonces, en el 1798, el Papa es herido mortalmente. Recibe una herida mortal. Quiere muerto con una espada, de la misma manera que él había matado con una espada de eso. Y ahora él mira alrededor y tenemos la fecha. 1798, herida mortal ocurre. Después llega otra bestia que subía de la tierra. Ahora, si el mar representa personas, multitudes, naciones, lenguas, entonces ¿qué representa la tierra? Un lugar donde no tienen una multitud de personas y naciones y lenguas. Y bestia, otra entidad política, saliendo de un área del planeta, personas y multitudes y naciones. En Asia no puede ser los países del Medio Oriente. Aquí viene otra entidad política. Y tenía 2 cuernos como de cordero. Entonces tiene los principios como... Pero hablará como un dragón. Eso es interesante. Apocalipsis 13, 11. Ahora, ¿quién es este poder? Bueno, vayamos a los primeros reformadores. Esas personas eran espléndidas. Tengo mucho respeto por estos primeros reformadores. Juan Wesley, en sus notas en Apocalipsis 13, escritos en 754, y la bestia de los 2 cuernos, él todavía no ha venido. Aunque él no puede estar lejos.
porque él debe aparecer al final de los 42 meses de la primera bestia. Ahora, todos los reformadores claramente dicen, Roma es el anticristo. Y ahora ellos dicen, bueno, esta otra bestia no puede estar muy lejos. La pregunta es, se le da exactamente en este tiempo en un área donde no hay grandes multitudes de naciones. El poder que califica. Y este sería los Estados Unidos. Ahora, muchos años atrás, estas imágenes ya eran interpretadas como tales, aunque los Estados Unidos era un poder relativamente insignificante. Démosle un levantamiento de los Estados Unidos y veamos si encaja. La Declaración de Independencia fue hecha en el 1776. La independencia fue reconocida por las naciones del mundo en 1700. En el 1787, una constitución de los estados. En 1791, la Declaración de Derechos fue añadida. Y en el 1798, el mismo año que Roma recibe una herida mortal, el poder más grande de Europa en ese tiempo, reconoce la independencia de los Estados Unidos. Entonces, la misma nación que ha papado la herida mortal, en el mismo año reconoce a los Estados Unidos. El profeta ve que la primera bestia recibe una herida mortal y después sigue mirando y ve a otro vivir exactamente a tiempo en sentido profético. En 1800, la acta de esclavitud, similar a lo que Napoleón hizo en Europa. La torre de Eiffel es un símbolo de la masonería. La estatua de la libertad es un símbolo de la masonería. 1700, muy importante. Libertad y justicia para todos. Este es el principio como el del cordero. Pero el dragón, por el poder previo, dijo que en los del país otros. Entonces así es como el dragón habla. Y de la otra manera es como el cordero habla. Aquí hay un principio como el cordero. El Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión o prohibiendo el ejercicio libre de este. Jesús dijo lo mismo. Dad de César y dad a Dios lo que es de Dios. Él no vino a forzarte a decisiones. Puedes escoger, aceptarlo o rechazarlo. Por ningún religioso será requerida como calificación para alguna posición o función pública debajo de los Estados Unidos. Este es un primero. Consideramos estas verdades manifiestas que todos los hombres han sido dotados por su Creador con ciertos derechos inalienables, que entre estos es la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Historia de Oxford sobre las personas americanas, página 223. Principios maravillosos como el del Cordero. Pero esta Constitución tendrá que ser cambiada si se espera legislación y hasta una persecución. La Constitución tendrá que irse. A propósito, ¿no hemos movido de un sistema de república a una democracia? Por si acaso, la democracia era una república. Usted podía escoger, pero hay una gran diferencia entre una república y una democracia. Una gran diferencia. Usted sabe, si un cordero tienen que votar acerca de lo que van a comer de almuerzo, el cordero terminará siendo el almuerzo. Es 10-1, ¿entienden? Y una república tiene principios totalmente diferentes a una democracia. La Constitución central en una república. Y usted no puede eliminar la nación, pero eso debe haber cambiado. La Biblia dice, Apocalipsis 13:11, hablaba como un dragón. Ahora, el dragón dio a la primera bestia su asiento y su gran... Y ésta lo usó para blasfemar y perseguir a los santos. ¿Eso? Exactamente. ¿Usted podrá comenzar a hacer la misma cosa? ¿Cree que es posible? Apocalipsis 12. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen... Así que si usted se aferra a la palabra de Dios, a lo que dijeron, y obedece a Dios en vez de los mandamientos de los hombres, ¿usted cree que podría meterse en problemas con el dragón? Así que hablar como un dragón. ¿Cómo habla un dragón? A Roma, como ella hablaba. Ese es el sílabo de Papa Pío IX, dado en 1864. El Estado no dejará al hombre libre de adoptar cualquier religión que él estimara bien. Ese era el lenguaje del dragón. La Iglesia tiene el derecho de requerir que la religión sea la religión del Estado, excluyendo todos sean aquellos que declaran la libertad de conciencia y de adoración y los que opinen que la ira es la fuerza. Ese es el lenguaje del dragón, bien claro. La Iglesia debe exigir la libertad solo para sí misma. Esa es la declaración católica. El cliente católico debe manejar su voto con el fin de asegurar la ascendencia, la perdón, Julio 1870. Ese es el lenguaje del...
Pero en Apocalipsis 13:12 nos dice el segundo, toda la autoridad de la primera bestia en presencia. Así que hará lo mismo que hizo la primera bestia en el viejo mundo. Entonces, y hace tierra y los que moran en él. ¿Cuánto del mundo es eso? Todos. A la primera bestia. Ahora, ¿cómo puede forzar a la primera bestia, cuya herida mortal sanada, por medio de legislación a alguien a adorar a la primera bestia? La única manera que usted por medio de él es que gobierna la conciencia, ¿cierto? Así que si la bestia tiene una reglas, dice, este es el estar que quiero implementar, y yo mismo digo, un momento, yo no quiero nada que ver, eso es contrario a la ley de Dios. Y el poder viene y dice, tú no haces, no deshaces. Entonces, ¿qué pasa? Entonces el segundo está imponiendo las leyes, y si yo entonces obedezco aquellas leyes, entonces la primera bestia, porque hizo las leyes, ¿no? Y entonces hay grandes problemas con Dios, porque ¿qué tal si esas leyes a la ley de Dios? Entonces tengo que tomar una... Y eso es lo que la Biblia dice que ocurre. La segunda bestia hará exactamente... También hará grandes señales, de tal manera que hace descender hombres. ¿Qué es eso? Bueno, podría ser un fuego literal. Bueno, estamos tratando con un fuego aquí. Engaña a los moradores de la tierra. Literal no es muy engañoso, es muy... Pero un fuego es... Eso podría ser problemático. Este segundo poder usará el engaño para hacer gracias, milagros dados para hacer en presencia de la bestia. Que dentro de la segunda bestia, digamos los Estados Unidos, un poder que envía un espíritu, un fuego, un espíritu, pero espíritu falso, y es un espíritu engañoso, y lleno de milagros y señales, maravillas. Bueno, entonces tenemos un problema. Hay una conferencia que vamos a tener que es el año. Cualquier cosa que haga no se diferencia. Les voy a mostrar algo extraño y que usted no va a creer. Que fue dado para hacer la bestia, diciendo a aquellos moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada. ¿Y cómo se hace una imagen a algo? ¿Qué es una imagen? Una imagen es algo que parece. ¿No es así? Si me miro al espejo, ¿qué veo? Veo una imagen. Algo que se parece a... No soy yo, pero se parece a mí. ¿Cómo se veía la primera bestia? La primera bestia era un religioso, usaba el Estado para poner sus doctrinas. Es correcto. ¿Qué tal si la segunda se convierte en un poder religioso para usar el Estado para imponer sus doctrinas? Pero las doctrinas ocurren ser las doctrinas de la bestia de Roma y fuerzan al mundo entero a obedecer a Roma. ¿No estaría yo en problemas? Exactamente, pero eso es lo que la Biblia ocurrirá. La bestia hará leyes y las impondrá, así como lo hizo de modo creando un sistema que es como la primera bestia, y ellos impondrán leyes. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Entonces, esta práctica muy poderosa, para que la imagen hablara e hiciera matar, la adorara. ¿Usted cree que los Estados Unidos y tu pequeña nación, escucha, hoy los vamos a sacar? ¿Sí o no? Creo que ellos tienen el poder para hacer eso. Seguro lo han hecho recientemente. Apocalipsis 15. Ahora, ¿no es interesante lo que ya vimos ayer? La arquitectura, una imagen es la imagen de la otra. ¿No es fascinante? Así que este Dios fascinante, con todas sus leyes y estatutos, y ellos son protegidos por la Constitución. Aquí está un sacerdote yendo al Vaticano, y ahí hay una guardia suiza representando a la justicia. Y aquí tenemos el Papa con todas las banderas de las naciones alrededor de él. Los del mundo se reunirán alrededor de él. Esquire Magazine, un periódico. Ahora, este fue el Papa más carismático de todos los tiempos. Un trato que empezó a convenir la Constitución de los Estados. Harry Truman hizo esto en 1951 y consiguió tal oposición de su propio pastor cuando él quiso reconocer al Vaticano que dejó el asunto. Pero Ronald Reagan no hubo problema. Incluso el pastor que era bautista del púlpito, cuando el presidente fue un cuadro con una señal masónica, ¿se recuerdan del dedo en la boca? Esa es la señal de Horus, secreto. Las manos cruzadas, algo. Solo el presidente Ronald Reagan y el Papa estuvieron en Vaticano en ese día.
Objetivos como presidente, Reagan dice, era de reconocer al Vaticano como un Estado, y eso es contrario a la Constitución americana. Ambos vivieron. Eso no es significante, es solo interesante. Solo interesante. Es como que él está siguiendo a la bestia. El triunfo de Juan Pablo. Aquí tenemos otra foto con tenemos a Gorbachev y el Papa intercambiando algunos regalos. El comunismo había servido su propósito y se podía ir. Y el hombre estaba sin un país. Este fue una buena broma en una revista de Sudáfrica, el mismo, y dicen, Afrikaans, no hay nación para hacer creerte una cosa, otra cosa. Y luego finalmente sería el reconocimiento por la caída del comunismo. Si el comunismo había sido por subyugar a la iglesia y para eliminar el pensamiento en el este de Alemania, lo cual ciertamente una hubiera logrado eso, ¿cómo podía irse y ser distinto? ¿Y quién obtendría por eso? El Papa obtendría el reconocimiento por eso. ¿Cómo sabemos eso? Porque María ya había supuestamente dicho en Fátima que él consagraría todo al corazón de María Inmaculada y Rusia partida. Eso era fácil porque los bolcheviques del poder en 1917, el mismo cuando esa declaración fue. Ellos lo tenían todo bajo, no era tan difícil. Los 13 no son tan difíciles de cumplir. El primero era una visión del infierno sentido, el segundo era Rusia Saracó, y ellos sabían el poder de todos. Y el tercero era que un papa recibiría una contra su vida, un futuro contra su vida, pero sobraría y publicaría los eventos. Ahora sí adelanto porque usted está creando historia, eso no es problema. Ahora, ¿recibió el papado por eso? Preguntemos a los presidentes si eso fue así. Esta es la visita papal a los Estados Unidos, San Luis. Entonces, Bill Clinton, que nos diga lo que piensa. 2.400 de sus fieles para recibirlo. La multitud. El arzobispo, mientras le da la mano, te honramos. Dirigir una revolución de valores en espíritu en Europa, Unión Soviética, liberando a millones para vivir por conciencia y liberar a todos nosotros del temor constante de una guerra nuclear. Vuestra santidad, de parte de todos nosotros aquí hoy y de parte de todas las personas, le damos el bienvenido a América. Damas y caballeros, santidad, el Papa Juan Pablo II, vicepresidente de los Estados Unidos, y el arzobispo, ¿quién recibió el honor de haber acabado con la Unión Soviética? Te honramos por haber librado millones. Un momento de la profecía muy interesante. Herman Melville, América ha sido establecida por personas de todas las naciones suyas. No somos una tribu limitada de hombres, no. Nuestra sangre es como el río tratándose en una. No somos una nación, más bien un mundo. Toda la tierra se maravilló por la bestia. Ahora, significa cada país. ¿Recuerda la pregunta al principio? ¿Usted cree que es posible que cada país, Papa Juan Pablo, su estrella? Ahora esta iglesia, la iglesia romana, al ser la madre de las iglesias. Aquí lo dice, iglesia, la madre de todas las iglesias. Todavía tiene que ser cerrada la división importante de todas. Entre los 300, esa figura ha cambiado y cerca de 800 millones de católicos, 0.2 billones ahora. Hoy, sin embargo, se están enterrando que no solo debe ganar predominancia, sino la esfera religiosa. Y eso tomará conferencia de... Ahora, religiosamente, todas las religiones deben y estar en este sistema. Es el Papa Juan Pablo II, en 1995 dijo, para lograr unidad, todas las iglesias, la autoridad papal. Les tengo noticias que eso no son las iglesias cristianas, eso incluye a todas las religiones. Y luego, estrechan mano, raspado, hacen un trato, mañana empieza a existir. Señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los C-13. Así que el segundo poder ahora como punto de unir al mundo bajo un sistema. Pregunta, en los últimos años, ¿se ha convertido en este planeta, sí o no? Sí. Están representando y el antítesis. De un lado, la cultura judeo contra de
la cultura islámica de ese conflicto se tiene que... Síntesis. Estamos viendo muy interesantes. Apocalipsis 13:14. Engaña a los habitantes de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en la... Hechos 2:3. Como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Usará alguna forma religioso? Supuestamente, por tanto, fuego bajó, que era Espíritu Santo derramándose sobre las personas. ¿Traerá el fervor religioso un enfrentamiento? ¿Cree que eso sea posible? Yo creo que nunca ha sido hoy en día. Creo que es absolutamente exacta. Estados Unidos de América, cuales se levantarían exactamente en tiempo exacto, y harán su manera de actuar de como cordero, tener principios como son, y se convertirá en un perseguidor así a Roma, y que todo seguirá a la bestia.